Imagínate que estás en la sala de tu casa, prendes la tele y de repente aparece un hombre que todo el mundo adora, un ídolo que ha vendido millones de discos, y frente a la cámara, sin que le tiemble la voz, suelta una verdad tan podrida y tan oscura que deja a todo el país helado, con los pelos de punta. No fue la típica confesión de un artista arrepentido, fue algo mucho peor. No estábamos viendo a un pobre adicto que perdió el piso por la fama, estábamos viendo a un hombre frío, calculador, un tipo que sabía perfectamente el daño que estaba provocando y que peor tantito lo disfrutó durante 13 años seguidos, 13 años de hacer lo mismo cada bendita noche, en cada ciudad que pisaba, con cada mujer que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. Ese hombre era Nelson Ned. Un gigante de la música que vendió la friolera de 50 millones de discos, que tuvo el mundo a sus pies y que llenó hasta el tope el Carnegie Hall de Nueva York 3 veces, algo que casi nadie logra. Pero fíjate cómo es la vida de injusta y de circular. Ese mismo hombre que fue un dios en los escenarios, terminó sus días completamente solo, arrumbado en un asilo de ancianos, donde ni las moscas se le paraban, esperando una visita que nunca llegó. Esta es la historia que los de la industria de la música, esos que se llenaron los bolsillos con su talento, siempre quisieron tapar con tierra. Es la crónica del hombre más chiquito que alguna vez pisó un escenario mundial, pero también la del monstruo más grande y aterrador que se escondía detrás de esa voz de ángel. Hoy te voy a revelar 4 verdades que te van a revolver el estómago y que van a cambiar para siempre lo que pensabas de Nelson Ned. Agárrate, porque la primera es su confesión grabada en televisión nacional. Ahí, con una sangre fría que asusta, él mismo explica para qué usaba la cocaína con las mujeres. Y no creas que era para fiestear o para pasar el rato. La razón era muchísimo más retorcida, algo que solo una mente muy dañada podría planear. Te voy a decir exactamente qué fue lo que soltó, palabra por palabra, para que sientas el mismo escalofrío que sintieron los que lo escucharon en vivo. La segunda cosa es lo que dejó escrito en su propia autobiografía. Ahí no se guardó nada sobre lo que les hacía a esas mujeres después de drogarlas, cuando ya no tenían voluntad propia. Hay una frase en ese libro, una sola frase, que cuando la escuches no vas a poder volver a oír sus canciones de amor sin sentir asco. La tercera es la noche del terror, esa noche en la que un revólver tronó dentro de su casa y su esposa terminó en urgencias con la clavícula hecha pedazos. La prensa de aquel entonces vendió una historia de accidente, pero la verdad fue otra cosa muy distinta, algo mucho más perturbador que nadie se atrevió a preguntar. Y finalmente la cuarta verdad, lo que pasó la Nochebuena de 2000. Al hombre que hizo llorar a miles en Nueva York, lo fueron a botar a un lugar del que ya no salió vivo. Esa parte es la más triste, la que más duele y la que más han intentado borrar de los libros de historia. Quédate, porque si te vas antes, te vas a perder la pieza clave de este rompecabezas, que es precisamente la última. Vámonos al mero principio, pero no a ese cuento de hadas que te han contado. Todo empezó el 2 de marzo de 1947, en una hacienda allá en Brasil, en un pueblo llamado Ubá que ni en el mapa aparece, rodeado de cafetales. Ahí nació un bebé que a simple vista era normalito. Pesaba lo que cualquier niño, berreaba igual, se movía igual. Nadie en su familia se imaginaba la tragedia que se venía. Fue a los 6 meses cuando el mundo se les vino abajo. El pediatra, después de revisarlo y medirlo bien, le soltó a la madre una sentencia que le partió el alma. Su hijo no iba a crecer nunca. Padecía algo con un nombre rarísimo y dominguero, displasia espóndiloepifisiaria congénita. Pero en el barrio la gente no usaba esas palabras elegantes. Para ellos solo había una palabra: enano. Su estatura máxima sería de 1 metro con 1 centímetro. Sin cura, sin tratamiento, una condena de por vida que lo marcaría como un paria desde que empezó a gatear. En ese momento la mamá de Nelson tomó una decisión que marcó el resto de su existencia. Dijo que no iba a tratar a su hijo como alguien especial ni a crearle un mundo de cristal. Lo iba a criar para el mundo real, para los trancazos de la vida, dándole mucho amor pero exigiéndole como a cualquier otro. Quédate con esa frase en la cabeza, porque esa promesa de la madre se terminó convirtiendo con los años en un arma de doble filo que nadie vio venir. Nelson creció viendo a sus 6 hermanos ser normales, altos, fuertes,
Imagínate lo que es crecer en una casa donde eres el único que no alcanza la mesa sin ayuda, donde tienes que subirte a un banquito para lavarte la cara, donde tus propios hermanos te tienen que mirar hacia abajo, no por mala onda, sino por simple física, y donde los vecinos se burlan o cuchichean cuando pasas por la calle. Las niñas de su edad se reían de él en su cara, sin tantita vergüenza, y ese rechazo se le fue quedando grabado en el hueso, como una cicatriz que nunca deja de arder. Pero Nelson tenía un as bajo la manga, un don que desafiaba cualquier lógica y que parecía una broma del destino, una voz que parecía que no cabía en ese cuerpo tan pequeño. A los 5 años, cuando apenas era un niño que se perdía entre la multitud, lo llevaron a una radio y en cuanto abrió la boca, los técnicos de sonido se quedaron mudos, petrificados. No era la voz de un niño, era un barítono profundo, con una potencia que hacía retumbar las paredes del estudio y vibrar los cristales. Era físicamente imposible que esa voz saliera de alguien tan chiquito, de un cuerpo que apenas superaba la altura de la consola de audio, pero ahí estaba la evidencia. El público del auditorio se volvió loco desde el primer día y Nelson se hizo famoso en la radio local, pero la pobreza seguía ahí, mordiéndoles los talones y recordándoles que la fama no siempre trae pan a la mesa. A los 10 años ya estaba trabajando en una fábrica de chocolates llamada Lacta, usando sus manos pequeñitas para empacar dulces para otros niños que sí tenían dinero para comprarlos. Ahí en la fábrica, el dueño se dio cuenta del talento de Nelson y tuvo una idea muy astuta. Lo puso a cantar para vender más chocolates en las escuelas. El niño cantaba con todo el sentimiento, los chamacos aplaudían y el dueño se hacía rico vendiendo golosinas. Es una sensación horrible, ¿verdad? Que tu talento solo sirva para que otro se llene la bolsa mientras tú sigues con los zapatos rotos. Pero lo más importante de esa época fue su primer amor, la hija del patrón. Una niña de ojos claros, que olía a chocolate y a sueños imposibles. Nelson, con toda la ilusión del mundo y el corazón en la mano, le escribía poemas y le dejaba papelitos entre los estantes del almacén, palabras tiernas de un niño enamorado que apenas le llegaba a la cintura. Pero ella lo mandó a volar de la forma más cruel y despiadada posible. No tuvo ni un poquito de piedad con ese niño de 10 años que la miraba con adoración. Ese rechazo fue la semilla de todo el odio, la rabia y el resentimiento que Nelson iba a soltar después. Esa humillación de ser rechazado, no por ser mala persona, sino simplemente por cómo se veía, no se le olvidó nunca, y cuando esa semilla floreció años más tarde, no salieron flores, salió un veneno negro que terminó contaminando todo lo que tocaba. A los 14 años ya estaba en la tele por primera vez y a los 16 ya tenía su propio programa, aunque el nombre era una burla cruel. Gente, el tamaño no importa. Nelson aguantó todas las burlas, todos los apodos y todas las humillaciones, porque sabía que cuando agarraba el micrófono y empezaba a cantar, el mundo entero dejaba de verlo como un fenómeno de circo y empezaba a escucharlo como un gigante que no tenía comparación. Ganó concursos importantes, firmó contratos millonarios y de pronto ya estaba en los mejores lugares de Sao Paulo, frente a un público que no podía creer lo que estaba oyendo. La gente se quedaba en un silencio total cuando él cantaba, un silencio de ese que te pone la piel de gallina y te hace sentir que el tiempo se detiene. En 1974 alcanzó la gloria máxima que cualquier artista latino podría soñar. Vendió 1 millón de discos en Estados Unidos con una sola canción, Happy Birthday, My Darling, algo que nadie de este lado del mundo había hecho antes. Llenó el Carnegie Hall de Nueva York 3 veces en un mismo año. 3 veces. Imagínate a este hombre de 1 metro con 1 centímetro, nacido en la pobreza total de un pueblo cafetalero, parado en el mismo escenario donde han estado leyendas como Frank Sinatra o los Beatles, haciendo llorar a 3.000 personas al mismo tiempo. Cantó junto a Julio Iglesias, junto a Tony Bennett, grabó 32 discos de estudio y vendió 45 millones de copias en todo el planeta. En México lo amábamos con locura, sus canciones como Todo pasará, Si las flores pudieran hablar o Déjenme si estoy llorando, sonaban en cada radio, en cada mercado y en cada rincón del país. Las mujeres se derretían con su voz, sentían que ese hombre entendía perfectamente lo que era el amor y el sufrimiento, que les hablaba directamente al alma. Pero aquí es donde la historia se tuerce y se pone fea de verdad.
porque la realidad siempre es más sucia de lo que nos venden en las portadas de los discos. Hay una anécdota que cuenta el maestro Ferrusquilla que lo resume todo. Una vez en Tijuana, había tanta gente esperando ver a Nelson que se amontonaron solo para verlo caminar unos metros del hotel al coche. Nelson salió acompañado de una mujer rubia, altísima, de esas que parecen modelos de revista. Los hombres que estaban ahí, en lugar de admirarlo, se burlaron de él con una envidia tóxica, soltando comentarios asquerosos sobre cómo un hombre de su estatura podía estar con una mujer así. Esa era la cruz que Nelson Ned cargó toda su vida, ser un dios en el escenario, pero ser un chiste para la gente en la calle. Y ese dolor constante, esa herida que nunca cerraba de ser admirado por la voz, pero ridiculizado por el cuerpo, fue lo que lo convirtió en un ser lleno de amargura. Detrás de ese ídolo romántico que cantaba al amor eterno, se escondía un hombre que usaba el amor como una trampa mortal para vengarse del mundo que siempre se rió de él. Aquí llegamos a lo más fuerte de todo, a su propia confesión grabada años después, cuando ya estaba viejo y enfermo, después de que supuestamente se había entregado a la religión. Nelson Ned se sentó frente a la cámara y con una frialdad que asusta, dijo algo que nadie se atrevía a decir. Yo aprendí que la moneda para conquistar a una mujer no es el dinero, la moneda era la cocaína. Fíjate bien lo que está admitiendo este hombre. Dijo que nunca usó la droga para él, porque el escenario para él era algo sagrado, como un altar donde solo importaba la música. Pero afuera, cuando las luces se apagaban y se quedaba solo con su complejo de inferioridad, se transformaba en alguien que ni él mismo reconocía. Y entonces soltó la pregunta que te deja helado, la que explica todo el veneno que traía dentro. ¿Qué mujer se iba a acostar conmigo si no era por dinero o peor tantito, por cocaína? Ahí estaba toda su herida abierta, supurando odio. Como él estaba convencido de que ninguna mujer lo podía querer de verdad por ser quien era, decidió comprar su compañía, usarlas como si fueran objetos desechables, pisotear su dignidad y desmoralizarlas hasta que al día siguiente no pudieran ni verse al espejo de la pura vergüenza que sentían. Confesó que era un enfermo en la intimidad, un monstruo que disfrutaba de destruir a las mujeres emocionalmente, que lo que les hacía era mucho peor que darles un golpe físico. Esta es la verdadera cara del hombre que nos hacía llorar con sus canciones, una realidad tan exageradamente cruel que la industria musical prefirió que la olvidáramos para seguir vendiendo sus discos. Pero la cosa no para ahí, porque Nelson no solo se conformaba con usar a extrañas, su propia casa era un infierno. Imagínate vivir con un hombre que tiene todo el dinero del mundo, toda la fama, pero que por dentro está podrido de resentimiento. Su esposa, la mujer que estuvo con él en las buenas y en las malas, tuvo que aguantar lo indecible. En su propia autobiografía, Nelson escribió cosas que te hacen cuestionar cómo es que nadie lo detuvo antes. Hay pasajes donde describe cómo drogaba a las mujeres para luego hacer con ellas lo que se le antojara, tratándolas como si no fueran seres humanos. Y lo peor es que lo escribía como si fuera una hazaña, como si el mundo le debiera ese placer por haber nacido con una condición física diferente. Es una oscuridad que no tiene fin, un pozo negro de egoísmo donde Nelson se hundía más y más cada noche. Y luego está el asunto del revólver. Una noche, en la intimidad de su hogar, se escuchó un balazo que rompió el silencio. No fue un accidente de esos que pasan por descuido. Fue la culminación de años de violencia y de una mente que ya no distinguía entre el bien y el mal. Su esposa terminó en el hospital con la clavícula destrozada por el impacto de una bala. La versión oficial que le dieron a los periódicos fue una mentira piadosa para salvar la carrera del pequeño gigante de la canción, pero los que estaban cerca sabían la verdad. Sabían que Nelson era un hombre peligroso cuando se sentía acorralado por sus propios demonios. Nadie preguntó nada, nadie investigó a fondo, porque Nelson Ned seguía vendiendo discos y llenando estadios, y en ese entonces el negocio importaba más que la vida de una mujer. Fue una de las injusticias más grandes que se quedaron ocultas bajo la alfombra del éxito. Con el paso de los años, el cuerpo de Nelson empezó a pasarle la factura de todos sus excesos y de su propia condición. El hombre que alguna vez viajó por todo el mundo en aviones privados y durmió en los hoteles más lujosos, empezó a quedarse solo. Sus amigos de la farándula, esos que brindaban con él cuando había champaña, desaparecieron en cuanto el dinero se acabó. Sus hijos y su familia, cansados de tanto maltrato y tanta oscuridad, también se fueron alejando.
Nelson se quedó atrapado en un cuerpo que ya no le respondía y con una mente que lo atormentaba con los recuerdos de todo el daño que había causado. Para colmo de males, sufrió un derrame cerebral que le quitó parte de la movilidad y lo dejó aún más vulnerable. El gigante se estaba haciendo cada vez más pequeño, pero esta vez no era por su estatura, sino por la soledad que lo estaba consumiendo vivo. La Nochebuena de 2013 fue el acto final de esta tragedia. Mientras el mundo entero celebraba con sus familias, al hombre que vendió 50 millones de discos lo dejaron abandonado en un asilo de ancianos en Sao Paulo. No hubo cámaras, no hubo fans pidiendo autógrafos, no hubo mujeres espectaculares a su lado. Solo había el olor a medicina y el silencio de un pasillo vacío. Nelson Ned, el hombre que presumía de conquistar al mundo con su voz y con su moneda de cocaína, murió solo, olvidado por una industria que ya no lo necesitaba y por una sociedad que ya no quería recordar sus pecados. Murió el 5 de enero de 2014, a causa de una neumonía grave, pero la verdad es que ya llevaba años muerto por dentro. Lo llevaron a enterrar y casi nadie fue a despedirlo. Aquel funeral fue el contraste más amargo de su vida. El hombre que llenó 3 veces el Carnegie Hall no pudo llenar ni una pequeña sala de velatorio. Es increíble cómo una voz puede esconder a un monstruo de ese tamaño. Pasamos décadas escuchando sus canciones, dedicándoselas a nuestros amores, llorando con sus letras de desamor, sin saber que el hombre que las cantaba sentía un desprecio profundo por el género humano, especialmente por las mujeres. Nelson Ned fue la prueba viviente de que el talento no tiene nada que ver con la calidad de persona. Se convirtió en una leyenda de la música, sí, pero también en un ejemplo de cómo el resentimiento puede destruir hasta al ser más dotado. Su historia es un recordatorio de que detrás de las luces y el aplauso, a veces se esconde una miseria humana tan grande que no cabe en ningún escenario del mundo. Por eso, la próxima vez que escuches Todo pasará, acuérdate de que en efecto todo pasó. Pasó la fama, pasó el dinero, pasaron las mujeres y solo quedó el eco de una confesión que todavía hoy nos sigue dando escalofríos. La historia de Nelson Ned no es solo la de un gran cantante, es la de un hombre que, teniendo el mundo a sus pies, prefirió pisotearlo antes que aprender a amarlo de verdad. Miren, estas no son palabras mías, son las suyas. Él mismo lo escupió así, sin que le temblara la voz, con una frialdad que te pone los pelos de punta y te hiela la sangre hasta los talones. Nelson Ned no andaba con cuentos ni quería adornar su porquería. Él mismo describió esas noches de perdición como si estuviera contando el clima, pero lo que contaba era un auténtico descenso al mismísimo infierno. Dijo, con esa cara de quien ya lo ha visto todo y no espera perdón de nadie, que lo suyo no eran parrandas de amigos, ni salidas a echar el trago para convivir. No, señor, lo suyo era una enfermedad, un encierro voluntario en la mugre. Se metía en las suites más lujosas de los hoteles más caros, pero por dentro esas paredes eran una cárcel de vicio. Se encerraba con 2 o 3 mujeres, a veces más, y ahí se perdía. Él mismo confesó, con una soberbia que asusta, que era bueno para hacer lo malo y hacerlo bien. Fíjense nada más en el descaro. Presumía su capacidad para la destrucción, para el pecado, para lo retorcido. Decía que su vida sería un chiste, una comedia de esas de risa loca, si no fuera porque en el fondo era la tragedia más espantosa que un ser humano puede protagonizar. Y lo más gacho de todo esto, lo que de verdad da coraje, es que mientras él se hundía en ese fango, los que viajaban con él, sus supuestos amigos, sus socios, su equipo, todos se hacían de la vista gorda. Miraban para otro lado como si no pasara nada. ¿Y saben por qué? Porque en este negocio mugroso de la música, a nadie le importa si te estás muriendo por dentro o si eres un demonio en la alcoba, siempre y cuando sigas llenando estadios y vendiendo discos como pan caliente. La industria es una fiera que no dice ni pío mientras el artista siga siendo una mina de oro. Si dejas dinero, te perdonan hasta que seas un monstruo. 13 años. No fue una canita al aire, ni un fin de semana de locura. Fueron 13 años de vivir en el fango. 13 años donde este hombre no vio la luz del sol más que para subirse a un avión o a un escenario. Él mismo, con ese humor negro que se cargaba, bautizó esa época como la balada de la muerte. Imagínense el peso de ese nombre. Fue una temporada eterna de polvos blancos, de encierro total y de una autodestrucción que parece sacada de una película de terror. Más de una década tirada a la basura, quemando la vida en una cuchara o en una línea de cocaína.
13 años donde para el mundo entero Nelson Ned era el rey, el pequeño gigante, un éxito rotundo que hacía llorar a las multitudes. Pero por dentro, el hombre era un fracaso total, un guiñapo humano que no valía ni un peso. Por la noche, los aplausos atronadores de miles de personas servían de cortina de humo para tapar los gritos, los llantos y la degradación que ocurría a puerta cerrada en las habitaciones de los hoteles. Nadie escuchaba lo que pasaba ahí dentro porque el volumen de la fama estaba demasiado alto. Ustedes se pueden imaginar, aunque sea un poquito, lo que es cargar con esa doble cara durante casi 5.000 días. Estamos hablando de 4.700 noches de pura mentira, 4.700 veces que el tipo se puso la máscara, se pintó una sonrisa de oreja a oreja y salió a cantar canciones de amor que él ya no sentía. Y esas mismas 4.700 veces, en cuanto se bajaba del escenario y se apagaban los reflectores, el ídolo se moría y nacía una bestia. Él mismo se llamó monstruo, y no por modestia, sino porque sabía las porquerías que hacía. Durante el día era la inspiración de millones, el hombrecito que le ganó a la vida, el ejemplo de superación que todos querían abrazar. Pero en cuanto llegaba la oscuridad, se convertía en el tipo que encerraba mujeres, que las usaba como objetos y que les servía cocaína en la mesa con la misma naturalidad con la que una madre pone el mantel para la cena. Así de podrido estaba el asunto, y nadie abría la boca. El silencio era absoluto. Los managers, que solo veían los billetes, los promotores, que solo querían que el show continuara, los hoteles, que recibían sus propinas y se callaban los desmadres, hasta los periodistas, que andaban con él de arriba para abajo en las giras, todos se tragaron la lengua. El silencio en esta industria no es gratis. El silencio se vende caro y la complicidad deja muchas ganancias. Mientras tanto, afuera, en el mundo real, la gente seguía enamorada de su voz. Las radios no paraban de tocar sus éxitos. Las señoras suspiraban y se les derretía el corazón oyendo Si las flores pudieran hablar, y los novios se juraban amor eterno con Todo pasará. Millones de personas creían que ese hombre era la voz del alma, que hablaba de ternura, de respeto y de la belleza de la vida. ¡Qué mentira tan más grande! Nelson Ned no hablaba de amor. Él usaba el amor como un gancho para pescar incautos. Sus canciones eran la carnada perfecta, música dulce para atraer a la gente, pero la suite del hotel era la trampa mortal. Seguramente tú has visto algo así, alguna vez, alguien que canta como los ángeles, que tiene un talento que te hace vibrar, pero que por dentro está más seco que un desierto y más podrido que una fruta olvidada. Alguien que usa su don divino como un escudo para esconder lo más asqueroso de su ser. Es triste ver cómo el mundo entero aplaude de pie, sin tener la menor idea de que, cuando se apagan las luces del teatro, se encienden las luces de la depravación. Pero espérense, que la cosa se pone peor, porque Nelson Ned no solo se llevaba entre las patas a las mujeres que se encontraba por el camino en sus giras locas. No, el daño empezaba en su propia casa. Destruía sistemáticamente a las mujeres que de verdad lo querían, a las que lo esperaban despiertas con el rosario en la mano, a la madre de sus hijos. Se casó bien joven, a los 24 años, con Marley, una actriz que se enamoró de él justo cuando la fama lo estaba empezando a elevar. Tuvieron 3 hijos, Nelson Jr., Mona Lisa y Ana Verónica. Y aquí es donde la tragedia se vuelve de herencia, porque los 3, sin deberla ni temerla, nacieron con la misma condición genética que su padre. Los 3 heredaron esa displasia, los 3 nacieron con enanismo. Nelson Jr., al que le decían Juninho de cariño, apenas llegó al metro con 8 centímetros. Él también sintió el llamado de la música, pero quiso alejarse del mundo de perdición de su padre. Se hizo baterista de jazz y le dio por el deporte, por el bodyboard, buscando su propio aire. Mona creció hasta el metro con 20, pero ella de plano no quiso saber nada de las luces ni del espectáculo. Le huyó a la fama de Nelson como si fuera la peste. Se puso a estudiar, se quemó las pestañas y se hizo doctora, especialista en fonoaudiología. Y la más chiquita, Ana Verónica, que apenas mide 90 centímetros, ella sí se metió al mundo artístico, pero no en los grandes estadios donde su papá se sentía Dios. Ella se fue al circo, al Roda Brasil, donde canta y baila, pero también se pinta la cara de payaso y hace acrobacias para hacer reír a la gente. 3 hijos con 3 caminos distintos, pero con una sola marca en común, un padre que nunca estuvo. Cuando Nelson Ned vio que sus 3 hijos venían igual que él,
Algo se le rompió en el alma y nunca más se pudo pegar. Ver a sus hijos era como verse en 3 espejos chiquitos. Era ver su propio dolor, sus propias humillaciones y sus propias limitaciones multiplicadas por 3. Él sabía perfectamente el calvario que les esperaba, las burlas crueles en la escuela, la gente ignorante que se queda viendo en la calle, el rechazo de una sociedad que no entiende lo diferente. Sabía del dolor físico que se les venía encima con los años, porque él lo cargaba en sus propios huesos cada bendito segundo. Y entonces tomó una decisión que te dice todo lo que necesitas saber sobre qué clase de hombre era. Se mandó a hacer la vasectomía. No quería que nadie más en este mundo cargara con su cruz. Quería cortar la cadena de sufrimiento ahí mismo. Hay algo que te rompe el corazón en ese acto, un hombre renunciando a la vida para no transmitir su desgracia. Pero lo que no tuvo el valor de hacer fue quedarse a criar a los que ya estaban aquí. Mientras su esposa Marley se partía el lomo sola con 3 niños de necesidades especiales, enseñándoles a caminar en un mundo que les ponía el pie, secándoles las lágrimas cuando otros niños se reían de ellos, buscando doctores de debajo de las piedras. Mientras ella hacía todo eso, ¿dónde estaba el gran Nelson Ned? Estaba encerrado en una suite, en otro país, con la nariz llena de polvo blanco y con mujeres que ni siquiera sabían su nombre completo. Marley nunca dijo nada. Se guardó todo ese veneno para ella sola. Jamás dio una entrevista para quemarlo. Jamás salió a chillar a las cámaras. Y ese silencio, créanme, es el que más duele. Porque cuando una mujer calla tanto después de tantos años de matrimonio, es porque lo que vio y lo que vivió es tan fuerte, tan horrendo que no existen palabras en el diccionario para explicarlo. El matrimonio se acabó en el 77 y la razón fue la de siempre, cuernos y drogas. Nelson no tuvo la decencia ni de pedir perdón. No intentó arreglar las cosas, simplemente agarró sus cosas y se largó, dejando a su familia a su suerte. Pero agárrense, que aquí viene lo que la prensa de aquel entonces quiso tapar. En 1980, Nelson se volvió a casar, ahora con una mujer de estatura normal llamada Sidiña. Ella pensó, como tantas mujeres ilusas que creen que el amor todo lo puede, que ella sí lo iba a cambiar. Qué equivocada estaba. El hombre no cambió, se puso peor. Una noche llegó a su casa, hecho una piltrafa, hasta las manitas de borracho. Empezó una discusión de esas de gritos y sombrerazos que seguramente despertaron a media colonia. Nelson se subió a dormir su borrachera y Sidiña, como siempre, se puso a recoger el cochinero que él había dejado. Cuando levantó los pantalones de Nelson, algo pesado se salió del bolsillo, un revólver cargado. El arma pegó en el piso y por la mala suerte o el destino, se disparó sola. La bala atravesó el aire y le destrozó la clavícula a Sidiña. El grito fue de muerte, sangre por todos lados, en la casa donde supuestamente debía haber paz. Al día siguiente, los periódicos sacaron el chisme de que Nelson le había pegado, de que había intentado asesinarla. La policía se lo llevó de las greñas. Estuvo encerrado unas horas hasta que Sidiña, desde el hospital y con un dolor de los 1000 demonios, juró que había sido un accidente. Dijo que Nelson no había apretado el gatillo y lo soltaron. Pero la pregunta que nadie se atrevió a hacer es la más importante. ¿Qué fregados hacía un cantante de boleros con una pistola cargada en el pantalón? ¿En qué líos andaba metido para tener que andar armado hasta los dientes? ¿A quién le tenía miedo o a quién quería asustar? Nelson tocó fondo esa noche, o eso dijo él. Se arrodilló, lloró lágrimas de cocodrilo y pidió misericordia. Dijo que tenía 3 caminos, el manicomio, la cárcel o un balazo en la cabeza. ¿Pero qué creen? Que no eligió ninguno. Siguió exactamente en las mismas. La cocaína no paró. Las mujeres no pararon. El encierro no paró. Porque a veces tocar fondo no sirve para subir, sino para instalarte ahí, ponerle cortinas al infierno y decir que es tu casa. Nelson se empezó a desmoronar de verdad cuando su familia se fue y se quedó solo en esas suites que antes eran su refugio y ahora eran su tumba. Se le empezaron a hinchar los pies, la salud se le fue al caño y la soledad le pegó más fuerte que cualquier droga, porque la droga se compra, pero el cariño de verdad no tiene precio y él ya lo había perdido todo. En el 96, cuando ya estaba más para allá que para acá, sacó su libro, El pequeño gigante de la canción. Ahí soltó toda la sopa, pero lo hizo con un tono que hasta daba coraje. No pedía perdón como alguien arrepentido, lo contaba casi con orgullo, con una arrogancia que calaba. Confesó que usaba su fama y su dinero para comprar lo que su cuerpo no le daba.
Él se sabía feo, se odiaba frente al espejo, y ese odio lo convirtió en un arma para lastimar a los demás. Sabía que las mujeres no lo querían a él, querían al ídolo, y él, en lugar de sanar ese dolor, decidió hundirse y hundir a todos con él en su balada de la muerte. Esta es una historia que cala hasta los huesos, de esas que te dejan pensando si la vida de verdad pone a cada quien en su lugar, o si de plano se ensaña con los que ya están en el suelo. Prepárate, porque vamos a desmenuzar la vida de un hombre que era un gigante en la voz pero un verdadero desastre en el alma. El único, el polémico, el inolvidable Nelson Ned. Si esas mujeres se le acercaban nada más por puro interés, por la lana o por la fama, pues peor les iba a ir. Él no se andaba con medias tintas y las iba a usar sin que le remordiera ni tantito la conciencia. Si el mundo entero lo señalaba y lo veía como si fuera un fenómeno de circo, un bicho raro que solo servía para que la gente se asombrara de su tamaño, él les iba a restregar en la cara que podía tener lo mismo que cualquier galán de telenovela, alto, guapo y de ojo claro. Y no solo eso, iba a tener mucho más, una fortuna que ya quisieran los magnates y un poder que daba miedo. A lo mejor tú que me estás leyendo conoces a alguien así en tu colonia o en tu trabajo, de esa gente que está tan resentida con la vida que prefiere desquitarse con los demás. Personas que agarran su dolor y lo convierten en un arma para lastimar a los que tienen cerca, que en lugar de buscar cómo sanar sus heridas, se dedican a contagiar su amargura y su veneno a todo el que se les cruce en el camino. Un alma enferma que en vez de buscar medicina, busca a quien infectar. Fíjate bien cómo estaba la cosa. Por allá de noviembre de 2023, un periodista brasileño llamado André Barcinski sacó a la luz una biografía que dejó a todo el mundo con el ojo cuadrado. Se llama Todo pasará, la vida de Nelson Ned, publicada por una editorial de mucho caché allá en Brasil. Y mira, lo que cuenta ese libro no tiene nombre. Es meterse hasta la cocina de una vida que Nelson, en su propia biografía, apenas si se atrevió a mencionar por encimita. Barcinski no se guardó nada y sacó los trapos más sucios al sol. Nos describe una rutina que parece sacada de una película de terror de Hollywood. Imagínate este nivel de perdición. El hombre se despertaba y para poder cerrar el ojo después de las parrandas infernales que se cargaba, se retacaba de somníferos desde temprano. Pero en cuanto caía la noche, agárrate, se metía cocaína de la más pura, de esa que no encuentras en la esquina, sino que le llegaba calientita y directa de los meros jefes de los cárteles del narcotráfico. Eran polvos de la muerte que le daban los capos más pesados de la época. Y para bajarle al avión, le entraba al alcohol de una forma que hubiera mandado al panteón a un hombre del doble de su tamaño en cuestión de horas. Era un barril sin fondo, pero la cosa no paraba ahí. Tenía un harén de mujeres, un desfile interminable de muchachas que rotaban noche tras noche. Cambiaba de mujer como quien cambia de calcetines, suite tras suite, hotel tras hotel, ciudad tras ciudad. No había descanso para sus vicios. Nelson Ned remataba su desayuno con lo que él mismo decía que era su peor vicio, su adicción número 1, un deseo sexual que no podía controlar, algo que lo quemaba por dentro y lo hacía comportarse como un animal. Pero aquí viene lo más increíble, lo que te deja pensando si era un genio o un hipócrita de lo peor. Cada bendita noche, antes de hundirse en ese lodo de drogas y excesos, el tipo se subía a los escenarios más lujosos del mundo. Ahí se plantaba frente al micrófono y cantaba esas baladas de amor que hacían que miles de señoras soltaran el llanto, y lo hacía con una voz impecable, potente, sin haber probado ni una gota de tequila ni haberse metido un solo gramo de polvo esa tarde. Para él, el escenario era un templo sagrado donde no se jugaba. Lo que pasaba después de que se cerraba el telón, eso ya era otra historia. Ahí ya era el puro infierno. Pero Barcinski también nos cuenta algo que nos deja bien confundidos. Nelson Ned no era solo un tipo que se aprovechaba de los demás. Al mismo tiempo, el hombre tenía una mano abierta que nadie podía explicar. Era un contraste de locos. Podía regalarle un dineral a un desconocido que se encontraba en la calle, invitaba a los banquetes más caros a gente que acababa de conocer hace 5 minutos, o le tendía la mano a cualquiera que le llorara un poco. Era un hombre que en la misma tarde te trataba con una arrogancia que no aguantaba nadie, pero que al mismo tiempo te soltaba un fajo de billetes para ayudarte. Cruel a la medianoche cuando andaba en pleno vicio, pero cariñoso y sensible cuando salía el sol.
Si hasta fue uña y mugre de Gabriel García Márquez, su voz tenía ese no sé qué que le llegaba igualito al corazón de los dictadores más sanguinarios y malos del mundo que a la gente más pobre y humilde de los pueblos. Era un fenómeno que no podías etiquetar. No era un santo, pero tampoco era el mismísimo diablo. No era un héroe de cuento, pero tampoco un villano de película. Era un hombre partido en dos, un ser humano atrapado entre un talento que no le cabía en el pecho y la miseria de sus actos que daban asco. Por eso esta historia cala tanto. No es el típico malo de caricatura al que puedes odiar y ya. Es la tragedia de un hombre roto que brincaba de lo mejor a lo peor, sin que nadie, absolutamente nadie, le pusiera un alto o un límite. ¿Y sabes por qué nadie lo frenaba? Porque era Nelson Ned, el pequeño gigante, porque llenaba el Carnegie Hall hasta las lámparas, porque vendía millones de discos y le dejaba una millonada a las disqueras. Mientras diera dinero, a nadie le importaba si se estaba destruyendo el alma. Su mamá siempre dijo que lo iba a criar para el mundo real, que no quería que viviera en una burbuja, pero el mundo real con el que se topó Nelson no fue el que su pobre madre soñó en aquel consultorio cuando era un bebé. Fue un mundo donde si tienes talento, la gente te perdona cualquier porquería, donde la fama te sirve de chaleco antibalas, donde el dinero compra el silencio de los que lastimas y donde los aplausos de la gente tapan los gritos de dolor que dejas a tu paso. Aquella promesa de la madre se volvió la burla más triste de la historia, porque Nelson terminó viviendo en el mundo más falso y artificial que existe, el mundo de la farándula, un lugar de luces que no iluminan, de aplausos grabados y de sonrisas que son de puro cartón. Y ese mundo se lo tragó vivo, con todo y zapatos. Pero de repente, cuando parecía que ya no había vuelta atrás, llegó el día que supuestamente cambió todo, o al menos eso fue lo que él nos vendió. El 14 de marzo de 1993, Nelson Ned anunció a los cuatro vientos que se había convertido al cristianismo. Según él, fue un cambio de la noche a la mañana, un milagro total. Dijo que mandó a volar la cocaína, que dejó el alcohol, que se acabaron las mujeres que no fueran su esposa y que puso orden en ese relajo que había sido su vida por más de 13 años. Empezó a grabar pura música cristiana, sacando discos como Jesús está vivo. La voz seguía siendo ese cañón que retumbaba en todos lados, pero ahora las letras ya no hablaban de conquistas en moteles, sino de pedir perdón y de salvarse del fuego eterno. Se recorrió toda Colombia, todo nuestro México y toda Latinoamérica, contando cómo Dios lo había rescatado del fango. Todavía me acuerdo de verlo en entrevistas con Pacheco allá en Colombia, llorando a moco tendido, temblando como hoja de papel y con la voz quebrada. Decía que el artista no valía nada comparado con el hombre que llevaba dentro, un hombre que, según sus propias palabras, estaba enfermo, con el corazón lleno de porquería, de drogas y de pecado. Citaba la Biblia y se decía a sí mismo, el cartero de Dios. Y mira, hay que hablar con la neta, aunque a muchos les cale. La conversión de Nelson sí le cambió la vida, eso nadie lo quita. Dejó los vicios y esa vida de locura. Los que lo vieron en esos templos dicen que se le sentía una verdad en la voz, cuando hablaba de Dios, algo que no se puede actuar. A lo mejor sí encontró la paz esa noche de marzo. A lo mejor la fe fue lo único que evitó que se pegara un tiro. Pero, y aquí viene lo fuerte, la religión no borró el daño que ya había hecho. Mientras él cantaba aleluyas en iglesias a reventar, sus 3 hijos habían crecido solos, sin un padre que les pusiera atención. Mientras él hablaba de redención, su esposa Sidiña seguía cargando con la marca de una clavícula que Nelson le rompió de un balazo. Sí, leíste bien, de un balazo. Y las mujeres que humilló en los hoteles bajo el efecto de la droga nunca recibieron ni un disculpa ni una llamada. Nelson buscó perdón para él, pero se olvidó de pedirles perdón a ellas. Y eso, mi estimado, no hay fe en el mundo que lo justifique. Después de que se volvió cristiano, su carrera se fue apagando como una veladora a la que se le acaba el pabilo. Sus discos vendían, pero ya no era aquel monstruo de la industria. El mundo de la música le dio la espalda. Los escenarios se le fueron haciendo chiquitos. De los estadios se fue a las iglesias, luego a salones chiquitos, y terminó en programas de tele que ya nadie sintonizaba. Es muy triste, porque Nelson no dejó la música lo dejó a él en el olvido. Los promotores ya no le marcaban, las radios ya no pasaban sus rolas, el público que lo quería por sus boleros no quería sermones, y el público de la iglesia no tenía la lana para mantenerlo en el estrellato. Pasó de vivir como rey a vivir al día, de la primera clase a los camiones. Ese golpe de realidad debió haberlo destrozado por dentro. Para el 2004,
Después de unos discos que pasaron sin pena ni gloria, desapareció. Se apagaron los focos y el mundo se buscó otros ídolos. Pero agárrate, porque aquí viene lo más canijo, lo que casi nadie te cuenta. En 2003, la vida le pasó la factura de la forma más cruel. Le dio un derrame cerebral que lo dejó tieso en una cama por 7 meses. Imagínate al hombre que se sentía el dueño del mundo, ahora sin poder moverse, dependiendo de otros hasta para lo más básico, para ir al baño, para comer. El derrame casi lo mata y lo dejó marcado para siempre. Perdió la vista de un ojo y terminó pegado a una silla de ruedas. Pero lo peor fue que le dañó la voz. Su única arma, su orgullo, su pasaporte para sentirse grande, se le empezó a quebrar. La enfermedad que traía desde que nació, esa displasia que lo hizo pequeño, le empezó a cobrar décadas de abusos con un dolor de huesos insoportable. Y por si fuera poco, le cayó la diabetes, la presión alta y el tiro de gracia, el Alzheimer. Esa enfermedad maldita empezó a borrarle el casete poco a poquito. Primero un nombre, luego una fecha, luego la letra de sus canciones más famosas. Se le fue olvidando el Carnegie Hall. Se le olvidó que vendió 50 millones de copias. Se le olvidaron las caras de sus amigos famosos como Julio Iglesias. Y se le borraron los nombres de todas esas mujeres que usó y que nunca le importaron. Ahora el destino, o la vida, o como quieras llamarle, estaba borrando esos nombres por él. Hay algo que se siente como una justicia muy amarga en esto. Un hombre que pasó la vida olvidándose de la gente al día siguiente de usarlas, acabó siendo olvidado por su propia mente. El que no quiso acordarse del daño que hizo, terminó por no saber ni quién era él mismo. Pero también es una crueldad infinita, porque el Alzheimer no perdona lo bueno. Se llevó sus canciones, el recuerdo de sus hijos, la voz de su madre, todo se fue a una nube negra que nadie pudo detener. Al final, solo quedó un hombrecito en una silla tarareando canciones que ya no sabía que él mismo había escrito. Dejó de reconocer a su familia, dejó de reconocerse en el espejo. El gigante de la canción ya no sabía que alguna vez había cantado. En 2006 intentó un último regreso en un programa de México, cantando por un sueño. La gente lo recibió con cariño, pero Nelson ya era una sombra. En la segunda noche renunció, diciendo que el jurado era injusto. Pero la verdad es otra. Se dio cuenta de que ya no podía, que su cuerpo ya no le respondía y que el mundo ya era de otros. Fue su despedida final. Después de eso desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Y saben quién se quedó a cuidarlo hasta el último suspiro? No fue su esposa, ni sus hijos, ni sus fans, ni los pastores de las iglesias. Fue su hermana, Neuma Nogueira. Y ella fue la que estuvo ahí, sin cobrar, sin aplausos, bañándolo, dándole de comer en la boca, cuidándolo cuando se despertaba asustado a mitad de la noche porque ya no sabía quién era. Mientras Nelson se dedicaba a destruir y a brillar, Neuma se dedicaba a construir en silencio. Y cuando todo se derrumbó y el dinero voló, ella fue la única que no lo soltó de la mano. A lo mejor tú también has sido una Neuma en tu vida, de esas personas que recogen los pedazos de alguien que nunca les dio ni las gracias, pero que se quedan ahí por pura lealtad, cuando todos los demás ya se largaron. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad, porque hay historias que no se cuentan para entretener, sino para despertar algo en el corazón. Esta parte de la historia es para ti, para quienes sienten que las verdaderas gigantes del mundo no son las que se suben a un escenario o las que reciben premios, sino las que cargan todo desde las sombras, las que desaparecen detrás de otros y aún así sostienen la vida. Esas mujeres como tú, que enfrentan el cansancio, el abandono y el olvido, pero siguen firmes, cuidando, amando, resistiendo. Ellas son las Neumas del mundo, las verdaderas gigantes. Y si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti entiende lo que viene. Porque aquí empieza la cuarta y última revelación, la parte más dura y más real, la que muchos prefieren no contar. Te advertí desde el principio que llegaríamos hasta aquí, y ahora es el momento. Era Nochebuena, 24 de diciembre de 2000. Afuera, el mundo brillaba. Las calles estaban iluminadas con luces de colores, los centros comerciales llenos, las familias partiendo pavo, abriendo regalos, tomándose fotos, riendo, brindando. Era una de esas noches que parecen hechas para olvidar las penas. Pero mientras el mundo celebraba, en un rincón de Sao Paulo, un hombre era dejado en una residencia de ancianos llamada San Camilo, en un barrio humilde de Cotia. Ese hombre era Nelson Ned Dávila Pinto. Sí, el mismo Nelson Ned que una vez llenó 3 veces el Carnegie Hall de Nueva York.
El mismo que rompió récords en toda América Latina, el primer latinoamericano que vendió más de 1 millón de discos en Estados Unidos, el hombre que cantaba con tanto sentimiento que hacía llorar a quienes lo escuchaban, aunque, y esto duele decirlo, jamás sintió de verdad eso que cantaba. Así de irónica puede ser la vida. El ídolo de las canciones románticas que no supo vivir el amor como lo cantaba, pero en esa Nochebuena ya no quedaba nada del ídolo. Nelson tenía Alzheimer avanzado, casi no veía, su cuerpo estaba débil y encorvado. Su metro de altura apenas podía sostenerlo en la silla de ruedas en la que lo empujaban. Había vivido de pie sobre escenarios por décadas, pero esa noche, su última Nochebuena, la pasó sentado, solo, en la entrada de un asilo de ancianos. Afuera sonaban fuegos artificiales. Adentro solo había silencio y olor a medicina. Fue el último techo que conoció, el último lugar del hombre que un día tuvo al mundo a sus pies. Imagina ese contraste, sí, porque casi 40 años antes, en otra Nochebuena, la de 1974, Nelson vivía lo contrario. En esos días tenía el mundo rendido ante él. Acababa de llenar el Carnegie Hall 2 veces en un solo día, algo que muy pocos artistas logran. Tenía dinero de sobra, lujos, coches, mujeres que lo esperaban en cada país, cocaína de la mejor calidad, trajes hechos a la medida, camareros que le servían champaña a medianoche. Todo lo que el mundo te vende como éxito, él lo tenía. Era el símbolo viviente de la fama. Pero en la Nochebuena de 2013, casi 4 décadas después, no quedaba rastro de eso. No había micrófonos, ni focos, ni periodistas, ni una multitud gritando su nombre. Solo un registro frío en los papeles del asilo. 24 de diciembre de 2013, ingreso del paciente Nelson Ned, masculino, 66 años. Ni una foto, ni una nota de prensa que contara que esa noche el ídolo había sido dejado allí, como quien deja a alguien que ya no sabe cuidar. Así, sin ceremonia, sin despedida. 12 días, eso duró su estadía en aquel lugar. Apenas 12 días entre las paredes grises de una residencia donde nadie sabía que ahí estaba una leyenda. Nadie sabe exactamente quién lo llevó. Tal vez algún familiar, tal vez alguien del hospital. No quedó constancia. Lo único que se sabe es que su hermana Neuma, la fiel, la que nunca lo abandonó, la mujer que en verdad lo amaba sin cantar, fue quien estuvo atenta hasta el final. Ella contó después cómo fueron esos días. Dijo que Nelson tuvo fiebre muy alta, que su cuerpo estaba hecho pedazos, que los últimos 2 días ya no despertaba, que yacía allí, inmóvil, con la mirada perdida, sin saber quién lo rodeaba. El mismo hombre que había llenado estadios enteros, que alguna vez hizo llorar a 3.000 personas con una sola nota, agonizaba en silencio en la cama de un hospital público, sin poder abrir los ojos. Días antes de ese desenlace, había dado su última entrevista a una cadena brasileña. Apenas habló unos minutos, pero bastaron para dejar una frase que hoy suena como un resumen de todo. Nací feliz, dijo. Y después, con la sonrisa leve de quien recuerda algo que se desvaneció, añadió, conocí el mundo entero. Viajé mucho, me gusta Miami. Eso fue todo. Ni más reflexiones, ni lágrimas, ni arrepentimientos, como si el Alzheimer le hubiera borrado todo menos el brillo de haber vivido. Las calles, los aplausos, los hoteles, las giras, todo reducido a unos destellos vagos en su memoria. A pesar del enanismo, de las mujeres, del abuso de drogas, del dolor, de los desamores y del Alzheimer que ya le borraba los rostros de sus hijos, dentro de sí parecía quedarle un niño que solo podía repetir, nací feliz, como si quisiera convencerse de que aquella chispa del primer día fue lo único verdadero que tuvo, porque lo demás, tal vez todo lo demás, fue una larga pesadilla disfrazada de éxito. El 4 de enero de 2014, una neumonía severa atacó sus pulmones ya desgastados. Lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Regional de Cotia. Entró en estado crítico, con una infección respiratoria y complicaciones en la vejiga. Su cuerpo, que resistió años de excesos, ya no podía más. El domingo 5 de enero, al mediodía, víspera del Día de Reyes, Nelson Ned murió. Tenía 66 años. Murió pobre, sin cámaras, sin público, sin siquiera un aplauso. Lo único que tuvo fue el cariño cansado de sus hermanas y sus hijos. Solo eso, ni la fama, ni el dinero, ni las mujeres, ni las canciones pudieron salvarlo de la soledad absoluta. Su familia decidió cremarlo esa misma noche. No quisieron esperar al día siguiente, quizá porque sabían que alargar la despedida sería más cruel.
El velorio fue pequeño, íntimo, en una capilla del cementerio de La Paz, en Itapeserra, un barrio humilde, alejado del glamour de los escenarios donde él brilló. ¿Y quiénes fueron? Un actor llamado Felipe Folgosi, Marcio Timoteo, hijo del cantante Agnaldo Timoteo, su viuda Sidiña, sus hijas Verónica y Mona Lisa, y Neuma, la hermana fiel. Un puñado de personas en un lugar donde nadie imaginaba que estaban despidiendo a un hombre que vendió más de 50 millones de discos. No hubo músicos, ni cámaras, ni programas especiales. Algunos noticieros mencionaron la noticia entre comerciales, apenas medio minuto. La misma industria que lo exprimió hasta la última gota durante 40 años, le dedicó 30 segundos de atención, nadie más. Así es la fama, te sube al cielo y luego te deja caer en el silencio. Pero dentro de esa pequeña capilla ocurrió algo más grande que cualquier homenaje estatal. Mona Lisa, su hija, se acercó a los periodistas con una calma impresionante y dijo que sentía paz, que su padre ya estaba descansando con Dios. No lloraba, solo hablaba con serenidad, con la fe de quien ha aprendido que la verdadera despedida no se grita, se susurra. Después, Verónica, la hija que heredó su estatura pero también su valentía, la artista de circo que aprendió a sanar con risa lo que la vida le quitó, dijo una frase que todos los presentes nunca olvidaron: el cielo nunca fue tan romántico como ahora. Esa frase valió más que todos los trofeos. La hija del hombre que convirtió las canciones de amor en negocio, el mismo que usó sus letras para conquistar y luego abandonar mujeres, fue la única capaz de regalarle amor verdadero, puro, sin condiciones, justo cuando ya no podía oírlo. El destino le devolvía ternura en el único momento en que él no podía corromperla. Entonces, en medio de ese aire pesado y ese silencio de capilla, Neuma se levantó. Era una mujer menuda, pero con la fuerza de 1000. Se acercó al féretro y sin previo aviso empezó a cantar con voz quebrada: todo pasará. Al principio costaba escucharla, pero poco a poco, una a una, las voces de los presentes se fueron uniendo. La viuda, las hijas, los amigos cercanos, todos cantando todo pasará, sin instrumentos, sin micrófonos, sin luces, solo la voz, el temblor, la tristeza. Y ahí ocurrió algo profundo. Esa canción, la misma que Nelson había interpretado miles de veces en estadios, ante multitudes que gritaban su nombre, volvía a sonar, pero esta vez delante de apenas 10 personas. Ya no había trajes de lentejuelas, ni focos apuntando, solo una capilla sencilla, paredes húmedas y unas voces que temblaban de dolor. La canción que un día lo hizo eterno, ahora lo despedía en la fragilidad absoluta. Nadie aplaudió al final. No hacía falta, todos sabían que esa era la última función. Y mientras el eco de esa melodía quedaba suspendido en el aire, el cuerpo de Nelson fue cremado esa misma noche. Sus cenizas permanecen hasta hoy en ese mismo cementerio, en un rincón tranquilo al que casi nadie llega. Los fans, millones de personas que crecieron con su voz, probablemente ni saben dónde está. Y quizá así tenía que ser. El hombre que vivió de ser visto, descansando donde ya nadie lo ve. Hace más de 6 décadas, cuando su madre recibió la noticia de que su hijo nacería con enanismo, el doctor intentó consolarla, pero ella no lloró. Lo miró y le dijo: no voy a crearle un mundo falso, lo voy a criar para el mundo real, y lo cumplió. Pero el mundo real puede ser cruel. Le dio fama, dinero, mujeres, drogas, aviones privados, hoteles de lujo y escenarios repletos. Pero también le dio traiciones, noches de soledad y una enfermedad que terminó robándole la memoria. El mundo real le dio todo y se lo quitó todo. Lo convirtió en un hombre con una voz que no cabía en su cuerpo, con una fama demasiado grande para su alma. Le dio millones que no pudo disfrutar, mujeres que lo amaban por lo que creían que era y no por quién era de verdad. Le dio cocaína para escapar de su vacío, fama para sentirse amado y religión para intentar redimirse cuando ya estaba roto. Y al final, cuando ya no quedaba nada que vender, cuando sus canciones ya no sonaban en las radios, cuando sus manos apenas podían moverse, el mundo real le dio su última lección: una cama en un asilo, una Navidad sin abrazos, y 12 días antes de la muerte, para entender que todo pasará, era más que una canción, era su destino. La frase de su madre no fue un consuelo, fue una profecía, una que tardó 66 años en cumplirse por completo,
Pero la historia de Nelson no termina con él, porque detrás de ese hombre quedaron 3 seres humanos que tuvieron que levantarse cada mañana cargando su apellido, como si fuera una piedra amarrada al cuello, cargando su condición física, como si el mundo se los recordara a cada paso, y cargando además la sombra oscura y pesadísima de todo lo que ese hombre hizo mientras el mundo lo aplaudía desde las butacas. Nelson Jr., a quien todos conocen como Juninho, vive hoy en el centro histórico de la Ciudad de México. Mide 1,80 m. Lleva más de 30 años de su vida entera sentado detrás de una batería, con las baquetas en la mano y el ritmo metido en la sangre desde antes de saber leer. Desde los 4 años de edad, este hombre ya estaba golpeando tambores con una precisión y una energía que dejaba a los adultos con la boca abierta, como si la música no lo hubiera escogido a él, sino que hubiera entrado directamente a su cuerpo y se hubiera instalado ahí para no irse jamás. No fue algo que aprendió en una escuela, ni algo que sus papás le pusieron enfrente para ver si le gustaba. Fue algo que simplemente estaba ahí, dentro de él, latiendo con más fuerza que cualquier otra cosa. A los 14 años, cuando la mayoría de los chavos apenas están descubriendo el mundo, Juninho ya estaba en giras por Brasil, tocando en escenarios de verdad, frente a públicos de verdad, con músicos profesionales que lo trataban como un igual. A los 17 años, hizo algo que muy pocos artistas logran en toda una vida. Grabó su primer disco. Y no lo grabó con cualquier persona. Lo grabó con su propio padre, con Nelson Ned, el hombre que en ese momento era considerado el último romántico de toda América Latina, el cantante de boleros más famoso y querido del continente entero. A los 18 años recibió una invitación para sumarse a una gira por Estados Unidos, una gira de verdad, de esas que te cambian la manera de ver la música y de verte a ti mismo. Y esa gira le cambió la vida de una manera que nadie esperaba, ni siquiera él. Cuando volvió a Brasil, Juninho se sentó frente a Nelson y le dijo algo que ningún padre quiere escuchar de un hijo que tiene todo el talento del mundo, que no quería seguir estudiando, que no quería una carrera universitaria, que lo único que quería en la vida era ser músico. Nada más, nada menos. Y la reacción de Nelson fue de enojo, de decepción, de un disgusto que no pudo ocultar. Lo cual resulta de una ironía brutal y casi cómica si se piensa bien, porque Nelson Ned, el hombre que nunca terminó una carrera, el hombre que nunca pisó una universidad, el hombre que no tuvo educación formal de ningún tipo, quería que su hijo hiciera exactamente lo que él nunca fue capaz de hacer. Quería para su hijo la disciplina académica que él mismo no tuvo. Quería que Juninho fuera lo que Nelson nunca pudo ser, pero Juninho ya había tomado su decisión, y esa decisión no tenía marcha atrás. Y lo que vino después fue todavía más revelador, porque Juninho no eligió los boleros, no eligió la música romántica, no eligió las canciones de amor que habían hecho famoso a su padre en todo el mundo. Eligió el jazz, que es quizás el género musical más complejo, más cerebral, más exigente y más difícil de dominar que existe en toda la historia de la música popular. Como si necesitara poner no solo kilómetros físicos, sino un océano musical entero, entre lo que él era como artista y lo que su padre había sido. Como si necesitara gritar en silencio, a través de los acordes y los ritmos sincopados del jazz, que él era una persona completamente distinta, un músico completamente distinto, un ser humano completamente distinto. Todo pasará, decía la canción del padre. Y Juninho eligió un camino que era exactamente lo contrario de todo lo que representaba ese bolero. Durante 20 años, Juninho acompañó a su padre en giras por todo el continente. 20 años completos, 2 décadas enteras, sentado detrás de su batería en el fondo del escenario, mientras Nelson Ned cantaba boleros frente a miles y miles de personas que lo adoraban, que lloraban con sus canciones, que lo consideraban un dios viviente de la música latinoamericana. 20 años mirando todo desde la mejor butaca posible, que era justo la que estaba detrás del escenario, la que nadie más podía tener. Desde ahí lo vio todo. Vio las suites de hotel que Nelson ocupaba con mujeres que no eran su esposa. Vio las noches que no terminaban nunca. Vio la cocaína entrar por la puerta trasera de los camerinos. Vio la conversión religiosa que todo el mundo aplaudió como un milagro. Vio el declive lento y devastador. Vio el Alzheimer comerse primero los recuerdos recientes, luego los lejanos, luego todo. Lo vio desde adentro, desde un lugar al que ningún periodista, ningún fan, ningún biógrafo tuvo jamás acceso, y cargó todo eso en silencio,
detrás de su batería, golpeando los tambores, mientras su padre cantaba canciones de amor a un mundo que no sabía nada de lo que pasaba entre bastidores. Después de esos 20 años, Juninho se fue a Europa. Estudió en la Escuela de Jazz de Suiza, una de las instituciones musicales más respetadas del mundo. Tocó junto a una cantante de Camerún en el Festival de Jazz de Montreux, que es uno de los festivales de música más importantes y reconocidos del planeta. Trabajó con Steve Coleman, un saxofonista estadounidense que es considerado uno de los grandes innovadores del jazz contemporáneo. Creó una clínica donde enseñaba la relación entre la música y las matemáticas en Brasil, porque Juninho entendió algo que muy poca gente entiende, que el ritmo no es solo sentimiento, que el ritmo es también estructura, lógica, precisión matemática. Y terminó viviendo en México, en el centro histórico de la Ciudad de México, lejos de los reflectores, lejos de los boleros, lejos de los escenarios donde su padre brilló y se destruyó al mismo tiempo, lejos para siempre de la sombra del pequeño gigante. En una entrevista que le hicieron tiempo después, un periodista le preguntó algo que probablemente nadie se había atrevido a preguntarle de frente: si llevar el nombre de Nelson Ned le ayudaba en su carrera, o si le pesaba como una losa. Y Juninho respondió con una honestidad que no se esperaba. Dijo que el nombre era muy fuerte, que la gente lo miraba diferente cuando se enteraba de quién era su padre, que había mucho respeto genuino por Nelson Ned en todo el continente. Pero también dijo algo que su padre nunca tuvo el valor de decir en público, algo que guardó para sí mismo durante décadas, algo que quizás ni siquiera se permitía pensar en voz alta. Dijo que en Brasil hay mucho prejuicio, que es un mercado que premia a la gente guapa y alta, que a nadie le entusiasmaba realmente un cantante enano, y mucho menos un baterista enano. Esa frase la dijo el hijo, pero podría haberla dicho perfectamente el padre, porque esa es la herida que lo rompió todo desde adentro. La misma herida de cuando el niño Nelson era rechazado en los castings de la fábrica de chocolates porque su cuerpo no correspondía a la imagen que querían proyectar. La misma herida que lo llevó a buscar refugio en la cocaína, en las mujeres, en el poder, en la destrucción de todo lo que tenía cerca. Un hombre que nació con una voz descomunal, una voz capaz de partir el alma en dos, metida dentro de un cuerpo que el mundo decidió desde el principio que no merecía respeto. Mona Lisa, la hija, tomó un camino completamente diferente. Estudió medicina, se especializó en fonoaudiología, que es la ciencia que estudia la voz humana, no la voz como espectáculo, ni como arte, ni como entretenimiento, sino la voz como función vital, como herramienta que el cuerpo necesita para comunicarse, para existir en el mundo, para relacionarse con los demás. La fonoaudiología se ocupa de reparar las voces que enferman, de recuperar las voces que se pierden por accidentes o enfermedades, de devolver a las personas algo que daban por descontado y que un día simplemente desapareció. La hija de un hombre que usó su voz como arma para seducir, para someter, para controlar y para destruir a las mujeres que lo rodearon, decidió dedicar toda su vida profesional a reparar las voces de los demás, a devolver a otras personas lo que la enfermedad o el paso del tiempo les había quitado sin pedir permiso. Hay algo en eso que duele profundamente, que duele de una manera que va más allá de las palabras, algo que parece demasiado poético para ser casualidad. Como si Mona Lisa hubiera decidido en silencio, sin decírselo a nadie, sin hacer ningún gran anuncio, arreglar lo que su padre había roto. No las relaciones, no los matrimonios destruidos, no la confianza que pisoteó, no las mujeres a las que drogó y sometió, sino la voz misma, el instrumento que lo empezó todo, la herramienta con la que Nelson Ned construyó su fama, su fortuna, su leyenda y también su catástrofe personal. Y luego está Ana Verónica, la menor de los 3 hijos, 90 centímetros de estatura, la más pequeña físicamente de todos, y quizás, aunque esto es subjetivo y difícil de medir, la más valiente de los 3, porque Ana Verónica eligió el circo, no un teatro con butacas de terciopelo, no un estudio de grabación con paneles de sonido en las paredes, no una clínica médica ni una escuela de música. El circo que recorre Brasil de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, armando la carpa donde hay espacio y siguiendo adelante cuando ya es hora de moverse. Ana Verónica canta, baila, hace acrobacias y tiene un número de payaso donde hace reír al público, donde convierte su presencia en escena en algo que la gente recuerda con una sonrisa. Piénsalo un momento,
detente y piénsalo de verdad. La hija del hombre que fue objeto de burlas crueles durante toda su vida, el hombre que fue ridiculizado en público por su tamaño desde que era niño, el hombre que cargó la humillación como un peso invisible que nadie más podía ver pero que aplastaba igual. Esa hija eligió un oficio donde la risa es el objetivo central, donde hacer reír a la gente es exactamente el trabajo que tienes que hacer, pero no la risa cruel, no la risa que hiere, no la risa que señala y humilla, la risa que sana. La risa que une a las personas, la risa que hace que un niño y un abuelo y una mamá y un desconocido sientan lo mismo al mismo tiempo. 90 centímetros de alegría genuina, construida precisamente en el mismo lugar donde su padre había construido 90 centímetros de autodestrucción y dolor. Los tres heredaron la condición genética. Los tres nacieron con displasia ósea, con el mismo tipo de cuerpo que el mundo decidió que era insuficiente, que era gracioso, que era menos. Los tres midieron lo que la sociedad llama poco, lo que la gente en la calle mira con curiosidad o con lástima o con una incomodidad que no sabe disimular. Pero ninguno de los tres heredó la fama desmedida. Ninguno heredó las adicciones que consumieron a su padre por dentro durante años. Ninguno heredó la oscuridad que Nelson Ned llevaba consigo a cada hotel, a cada camerino, a cada relación que comenzaba con una promesa y terminaba en ruinas. Juninho convirtió los tambores en su idioma personal, en la única manera en que necesitaba decirle algo al mundo sin usar palabras. Mona Lisa convirtió la voz en su misión de vida, en su manera de devolver al mundo algo que su padre le había robado en otra forma. Ana Verónica convirtió la risa en su refugio, en su hogar, en su manera de existir sin miedo en un mundo que durante mucho tiempo le dijo a su familia que no cabía. Y los tres, cada uno por su propio camino y con sus propias herramientas, lograron algo que Nelson Ned nunca pudo lograr a pesar de la fama, a pesar de los millones de discos vendidos, a pesar de los estadios llenos, a pesar de los aplausos ensordecedores. Vivir en paz con el cuerpo que les tocó, aceptarse, quererse, existir sin necesitar destruir a nadie para sentirse suficientes. La herencia más valiosa que Nelson Ned les dejó a sus hijos no fue su voz prodigiosa, no fue el dinero que ganó y gastó, no fue el apellido que abre puertas en cualquier estudio de música de América Latina. La herencia más valiosa fue el ejemplo vivo, concreto y doloroso de todo lo que no debían ser. Y los tres lo entendieron. No se sabe cómo lo entendieron, ni en qué momento exacto tomaron esa decisión, pero la tomaron. André Barcinski, el periodista brasileño que dedicó años enteros de su vida a investigar y reconstruir la historia de Nelson Ned con una profundidad y una honestidad que pocos periodistas tienen el valor de sostener, describió a Nelson como un hombre cuya voz era capaz de tocar el fondo del alma de cualquier persona que la escuchara, desde dictadores con las manos manchadas de sangre hasta gente humilde que no tenía nada, desde analfabetas hasta genios de la talla de Gabriel García Márquez, quien según se cuenta era un admirador profundo de Nelson Ned. Pero ese mismo hombre, decía Barcinski, nunca pudo tocarse a sí mismo, nunca pudo llegar a su propio fondo y encontrar ahí algo que mereciera cuidado. Barcinski contó esa historia sin juzgar desde un pedestal moral y sin perdonar tampoco desde una comodidad sentimental. Simplemente contó la verdad. Y la verdad en este caso fue más que suficiente para partir el corazón de cualquiera que la leyera. Hoy si agarras tu celular y buscas a Nelson Ned en cualquier plataforma de música, sus canciones siguen ahí. No desaparecieron, no se borraron. Todo pasará tiene millones de reproducciones acumuladas, suma más cada día, cada hora, cada vez que alguien en algún rincón del continente decide ponerla porque la escuchó de chico en casa de sus abuelos o porque la encontró de casualidad y algo en esa voz lo detuvo. Si las flores pudieran hablar, sigue apareciendo en listas de boleros clásicos, sigue siendo recomendada por los algoritmos, sigue llegando a oídos nuevos que nunca supieron quién era ese hombre de voz imposible. La voz sigue intacta en las grabaciones, tan potente y tan desconcertante como el primer día en que fue capturada en un estudio. Un barítono de proporciones épicas, una voz de tamaño gigantesco, saliendo de un cuerpo diminuto, congelada para siempre en el formato digital, preservada como si el tiempo no existiera, como si nunca hubiera habido un derrame cerebral que apagó gran parte de lo que Nelson era, como si nunca hubiera perdido la vista y se hubiera quedado en una oscuridad que ya no era solo metáfora, como si nunca hubiera olvidado su propio nombre, el nombre con el que firmó contratos y llenó estadios y rompió corazones en todo el continente.
Las canciones no envejecen, los cantantes sí, y esa es quizás la crueldad más grande, más silenciosa y más implacable que existe en el mundo de la música, que la voz sobrevive al hombre que la tenía, que la canción sigue sonando con la misma fuerza de siempre en los audífonos de alguien que ni siquiera había nacido cuando fue grabada, mientras el hombre que la cantó ya no puede recordar que alguna vez existió. Nelson Ned fue un hombre pequeño que desde muy joven soñó con ser enorme, y lo logró. Lo logró de una manera que muy pocos seres humanos en la historia de la música latina pueden decir que lograron. Llegó a la cima, estuvo ahí arriba donde el aire es diferente y las luces te alumbran desde todos los ángulos, y la gente grita tu nombre como si fuera una plegaria, pero el precio que pagó por eso fue absolutamente todo lo demás. La voz que se fue apagando, la vista que se apagó de golpe, la memoria que se fue borrando página por página como si alguien estuviera deshaciendo el libro de su vida desde adentro. La familia que se alejó porque no quedó otra opción. La dignidad que se perdió en los pasillos de un hospital donde ya nadie lo reconocía ni le pedía autógrafos. Y al final, hasta el derecho elemental, el derecho mínimo que tiene cualquier ser humano, de morir acompañado por alguien que lo quiera. No hay moraleja bonita al final de esta historia. No hay una lección envuelta en papel de regalo con un mensaje esperanzador pegado encima. No hay redención de última hora que lo cambie todo y le dé sentido a todo el dolor. Solo hay un hombre que cantó canciones de amor con una voz que partía el alma, mientras al mismo tiempo destruía metódicamente a las personas que lo amaban de verdad y que estaban cerca de él. Un hombre que se hincaba ante Dios en las iglesias evangélicas y pedía misericordia con una emoción que parecía genuina, mientras nunca, ni una sola vez, ofreció algo parecido a la misericordia a las mujeres que él mismo había drogado, manipulado y sometido durante años. Un hombre que murió completamente solo en una cama de hospital público en la periferia de São Paulo, en un hospital sin lujos ni reflectores ni cámaras, mientras en alguna radio del continente, en algún lugar que no se puede precisar, una voz que ya no pertenecía a ningún cuerpo vivo, seguía cantando que todo pasaría. Y sí, todo pasó. Todo pasó para Nelson Ned. El Carnegie Hall pasó, con todo su brillo y toda su imposibilidad hecha realidad. Los millones de discos vendidos pasaron, la cocaína pasó, las mujeres que vinieron y se fueron pasaron. La conversión religiosa que tanto esperanza generó pasó. Los aplausos ensordecedores pasaron. Las luces del escenario se apagaron. Los escenarios se vaciaron. Los teléfonos dejaron de sonar. Los periodistas dejaron de hacer preguntas. Los fans dejaron de buscar. Los programas de televisión dejaron de invitarlo. Y el Alzheimer hizo el trabajo final, el trabajo más brutal y más silencioso de todos, que fue borrar lo que quedaba, lo poquito que aún sobrevivía dentro de ese hombre que alguna vez fue el más querido del continente, hasta que lo único que quedó, lo único que se instaló para siempre, y ya no se movió de ahí, fue el silencio. Nelson Ned cantó Todo pasará miles de veces a lo largo de su carrera, la cantó en portugués y en español. La cantó en estadios repletos, donde el eco de la gente cantando con él llenaba el aire de una manera que te ponía la piel chinita. La cantó en clubes nocturnos íntimos, donde la gente lloraba en silencio con el vaso en la mano. La cantó en iglesias evangélicas, donde el público la recibía como un himno de fe. La cantó en programas de televisión vistos por millones de personas en simultáneo en varios países al mismo tiempo. Y cada vez que la cantaba, sin importar el escenario ni el país ni la ocasión, el público lloraba. Lloraba porque creía entender la canción. Lloraba porque pensaba que hablaba del dolor del amor romántico, de una ruptura sentimental, de un corazón roto que con el tiempo y la paciencia eventualmente sana. Pero al final, cuando la historia de Nelson Ned quedó completa y se pudo ver desde el principio hasta el final, sin que faltara ninguna página, la canción resultó ser sobre algo completamente diferente. Resultó ser sobre él, sobre su vida entera, sobre todo lo que tuvo y perdió, sobre todo lo que destruyó sin detenerse a repararlo, sobre la voz que se apagó, sobre la memoria que se borró hasta que no quedó nada, sobre el hombre que murió solo en una cama de hospital de la periferia, mientras su canción más famosa seguía sonando en alguna radio del continente, como una profecía perfecta disfrazada de bolero que tardó exactamente 66 años en cumplirse. Todo pasó, todo, incluyendo Nelson Ned.